que la iglesia de Tesalónica estaba con problemas, primero porque consideraban que habían escuchado malas noticias o falsas noticias y tenían miedo de que el día del Señor ya hubiera llegado o estaba pronto a llegar. Y bueno, Pablo le dice que le manda tranquilidad, que eso no puede ser, es imposible que eso ocurra todavía porque había algunas condiciones que todavía no se habían dado. Pablo habla específicamente de una apostasía que tenía que venir y de la manifestación del del hombre de pecado, el hombre de desafuero, el hombre de ilegalidad. Y ahora Pablo va a explicar un poquito, va a dar un poquito más de detalles. Nosotros vimos hasta el versículo 5, hoy vamos a avanzar hasta el versículo 12. ¿Qué les parece si lo leemos primero? Pero lo leemos desde el versículo 1 para tener bien claro y llegamos hasta el versículo 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, así que este hombre de pecado, dice Pablo, se tiene que manifestar antes que venga la segunda venida del Señor. Y vemos que va a ser alguien que va a sentarse, dice, o posicionarse en el lugar de Dios, va a requerir adoración. Y dice que Pablo ya les había hablado de esto, que si hubieran atendido a su enseñanza, o se hubieran acordado de ella, hubieran meditado más en ella, no tendrían tanta inquietud, porque la iglesia verdaderamente estaba inquieta. Había algunos incluso que habían llegado al extremo de decir, si está por venir Jesús, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, estas personas vivían a costa de los demás. El asunto es que Pablo dice que primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Vemos que los tesalonicenses estaban en una mejor posición que nosotros con respecto al conocimiento de los días finales, porque dicen que ellos sabían que era lo que lo detenía. Vosotros sabéis lo que lo detiene, y nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros no sabemos con seguridad qué es lo que lo detiene, pero podemos hacer algunas conjeturas. Lo que sí queda claro
es que ya en la época de Pablo estaba en acción, dice, el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomia, el misterio del rechazo a la ley de Dios, la rebelión a la ley de Dios. Ya en esa época estaba en acción este misterio. Y Pablo habla de la palabra misterio, pero no en el sentido que por ahí nosotros le damos, y que viene más bien, el sentido que nosotros entendemos, de las religiones paganas. Hablamos de misterios como algo que no todos conocen, algo que está oculto y que en las religiones paganas, sobre todo, solamente conocían ciertos iniciados, personas que ya estaban muy metidos en el conocimiento de esas religiones. Pero no es el sentido de que habla la Biblia la palabra misterio. Misterio, bíblicamente hablando, significa una verdad que Dios conocía en su sabiduría, pero que estaba velada para los hombres hasta que Él la revela. Ese es un misterio. Cuando Dios quiere revelar algo que hasta ese momento nadie sabía, eso es un misterio. A ver, Pablo habla, por ejemplo, del misterio de la piedad, que es exactamente lo contrario ¿a qué? Al ministerio de la iniquidad. El misterio de la piedad es el misterio de la encarnación. Nadie iba a entender la encarnación. Era un misterio hasta que Dios lo revela. Y no es algo que se pueda conocer por el intelecto. Es algo que Dios en su voluntad revela y entonces a partir de ahí se conoce. ¿Se entiende? Y dice grande, Pablo, ¿no? En 1 Timoteo 3:18, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto era un misterio. Nadie lo sabía, ni los ángeles. Pero Dios lo manifestó. Otro misterio, a ver si se acuerdan de algún otro misterio. Juan 8:7. En cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino tampoco pueden. Bueno, no, pero estamos hablando de misterio. Misterio, por ejemplo, dice la relación de Cristo con la iglesia. En Efesios capítulo 32 dice, grande, 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. También era un misterio que Dios iba a hacer de dos pueblos, judíos y gentiles, un solo cuerpo. Dice, por ejemplo, en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se entiende lo que es un misterio bíblicamente hablando? Es algo que estaba velado, que no se conocía y que solamente Dios puede sacar el velo, revelar ese misterio. Y ahora Pablo está hablando de otro misterio, el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste este misterio? Bueno, el misterio es que, si bien ya en los tiempos de Pablo estaba en operación el misterio de la iniquidad, nadie sabe hasta ahora, hasta que Dios lo revela a través de Pablo, de que este misterio va a desencadenar, va a dar a luz, digamos, eventualmente, un hombre de pecado. Que ese misterio de la iniquidad va a terminar, por decirlo así, en un hombre de iniquidad. Un hombre que va a ser el producto de esa iniquidad. Esto era un misterio. Ahora, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
¿Cómo se manifestaba ese misterio de la iniquidad que ya estaba en acción? Bueno, en primer lugar, por la oposición religiosa. Una oposición religiosa que derivaba en persecución, derivaba en que sobre todo los judíos, incitaban a las autoridades civiles, incluso a las turbas, a las multitudes, en contra de los creyentes. No es que había un desacuerdo teológico, sino que era una oposición que desencadenaba persecución, maltrato. Fíjate lo que pasó en Tesalónica. Dice en Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Te das cuenta que es una oposición activa? Estos mismos judíos de Tesalónica, dicen en el versículo 13 de este capítulo 17, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Lo que Pablo está revelando ahora es que esta iniquidad no eran hechos aislados. Esta iniquidad es un movimiento, es un movimiento organizado que estaba en operación ya en aquel entonces. Entonces se mostraba primero por la oposición religiosa, que como le digo, no era un desacuerdo. No era que los judíos decían, no, ellos están equivocados, no, los atacaban y los querían exterminar. Fíjate que lo que hicieron en Tesalónica, se enteraron que en Berea, una ciudad vecina, y fueron a Berea a echar a Pablo. ¿Te das cuenta de la oposición? Y en cada ciudad que Pablo llegaba encontraba un panorama semejante. Tenemos la oposición religiosa. La oposición también tenía que ver con el poder político. Los romanos veían al cristianismo como un peligro. De hecho, ellos decían Jesús es el Señor y César reclamaba ese título. Entonces había también una oposición y sabemos, bueno, cómo el poder político atacó muchísimas veces a la iglesia cristiana. Entonces, este misterio de la iniquidad se manifestaba por medio de la oposición religiosa, por medio de la oposición política, civil, y también por medio de falsos maestros. O sea que ese misterio de la iniquidad no solamente estaba operando afuera de la iglesia, también estaba operando dentro de la iglesia. Todo esto Pablo no lo ve como, cosas aisladas, como le decía. Todo esto responde a un movimiento pensado, un estado de persecución y de sufrimiento para los creyentes. Mirá cómo lo describe Pablo en la segunda carta a los Corintios, 11:23. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ustedes piensan que Pablo es el que va a escribir estas cartas. Era alguien a quien el misterio de la iniquidad atacaba particularmente. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado por varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así empezó Pablo con su ministerio, escapando por la ventana del muro de Damasco. Y no era casualidad todas estas cosas que el apóstol sufría. Había en operación este misterio, un movimiento diabólico que se opone al conocimiento de Cristo. Y Pablo lo dice con todas las letras. La lucha tiene que ver con lo espiritual. Él, en Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha es contra todas esas personas que vienen contra nosotros. ¿Qué dice? No es contra carne y sangre. No es el rey Aretas, no son las personas que vienen y me atacan en las turbas. La lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el misterio de la iniquidad que está haciendo posible a lo largo de la historia que un día se manifieste el hombre de pecado. ¿Se entiende? Todo esto entonces mostraba un patrón de oposición al Evangelio. Ese es el misterio de la iniquidad que ya en esa época estaba operando. Pero Pablo dice, el misterio de la iniquidad está en acción, pero todavía no están dadas las condiciones para que se manifieste el hombre de pecado. Todavía hay algo que lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué es eso que lo detiene? Y si lees el párrafo ese, vas a ver que habla de, hay algo que lo detiene y después habla como si fuera una persona lo que lo detiene. Se han dado varias explicaciones de qué es esto que lo detiene. Por eso yo te decía que los tesalonicenses están en mejor posición que nosotros, porque ellos ya sabían, la tenían clara. Nosotros, bueno, podemos sospechar. Algunos dicen que lo que lo detiene es Dios, Padre, o Dios, Espíritu Santo, pero el mismo pasaje refuta esas ideas porque dice que va a ser quitado del medio. A Dios y al Espíritu Santo nadie lo quita del medio, así que eso lo dejamos fuera. La explicación más coherente en todo sentido es que hablando del hombre de desafuero, el hombre sin ley, el hombre que se opone a la ley, y espero que Dios me dé la gracia para poder explicar algo que no es fácil de explicar. Lo que detiene al hombre sin ley todavía, lo que no ha dado lugar todavía a que se manifieste, es precisamente el principio de legalidad que está operando en el mundo. En el mundo hay un principio de legalidad. Hay una ley y un orden todavía que impide que las condiciones no estén dadas. Dios está al control de todas las cosas. Nosotros podemos quejarnos de muchas cosas, pero en definitiva hay un orden, una ley, un principio de legalidad que hace que todavía no estén dadas las condiciones como para que haya una persecución como nunca antes hubo, como para que haya una gran apostasía y el mundo haya llegado al punto donde se puede manifestar el hombre de legalidad. Hay un principio de legalidad. Por eso se habla de lo que lo detiene, que sería la ley imperante. En ese entonces era la ley romana. Y lo que lo detiene sería la ley. Cuando habla de personas, los que hacen cumplir la ley. Hay un juicio y hay un juez. Hay un imperio y hay un emperador. Hay una república, en nuestro caso, y hay representantes de esa república. Entonces, todavía está ese principio de legalidad
que hace que todavía no pueda manifestarse el hombre de pecado. Y Pablo realmente recurre muchas veces a la ley romana, al gobierno romano. Entonces, él muchas veces se defiende del misterio de la iniquidad apelando al gobierno. Fíjate, por ejemplo, en Hechos 16:37, cuando lo meten preso en Filipos y lo azotan, cuando lo van a dejar libre, él ahora se hace reconocer como ciudadano romano y hace valer la ley. Dice 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos, porque él está haciendo cumplir ahora sus derechos como ciudadano romano. Mirá lo que pasó en Jerusalén. Te voy a leer Hechos 22, versículos 24 en adelante. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ves que Pablo recurre a la legalidad, al principio de legalidad? ¿Lo ves como algo bueno? Más adelante también. En Hechos 25:8 dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay en las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Te das cuenta que él usa la ley romana para defenderse del principio de iniquidad? Pablo no dijo: bueno, voy a orar para que me liberen. No. Apeló a la ley directamente. De hecho, ustedes conocen el capítulo 13 de Romanos, donde él habla bien de la ley romana o del Estado de derecho. Dice en Romanos 13:3: pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellos tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces, acá tenemos un principio de legalidad que estaba vigente en la época de Pablo y que Pablo consideraba bueno, y que era este principio de legalidad que nosotros entendemos que es lo que no deja que todavía, porque ese misterio de la iniquidad todavía está vigente, que todavía se manifieste el hombre del pecado. De hecho, vos sabés, y si no sabés te lo comento, que la ley romana, aunque el imperio romano cayó, la ley romana no murió, y que la ley occidental, en su mayor medida, está basada en el derecho romano. A la ley romana le debemos, por ejemplo, cosas como la propiedad privada, el concepto de propiedad privada, de contratos, de personería jurídica y un montón de cosas más. Todo eso viene del derecho romano. Yo no entiendo nada de leyes, pero
todavía sigue vigente. Hay un sentido de legalidad. Y ese sentido de legalidad impide que se manifieste el hombre de pecado. Ahora, vamos a seguir con este tema, ¿no? Ahora, ¿este hombre de pecado es una encarnación de Satanás? No, es un hombre. Un hombre que está bajo el control total de Satanás y que viene a hacer su voluntad. Hay un paralelismo entre Cristo, que vino a hacer la voluntad del Padre, y este hombre que quiere hacer la voluntad de Satanás. Pero como te decía, todavía no están dadas las condiciones necesarias para que este hombre, perseguidor final de la Iglesia, opositor final de Cristo, se manifieste. Pero llegará el momento preciso. Y no tenemos que olvidarnos nunca que Dios está al control de todo. Entonces continúa diciendo Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este movimiento espiritual contrario al cristianismo, a Cristo, va pasando de generación en generación y va avanzando progresivamente. Va creciendo. Y a medida que la sociedad se aleja de Dios, entonces, bueno, los principios morales, los principios que mantienen este sentido de legalidad se van debilitando. Isaías dice en el capítulo 5, versículo 20: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Ay de ellos. Bueno, pero cuando esto ocurra ya de manera abierta, es cuando el hombre de pecado se va a manifestar. Cuando lo que es bueno lo van a llamar malo, y a lo que es malo lo van a llamar bueno. Entonces, vemos que las leyes morales se van debilitando. Acordate que había dos señales. La primera señal, el Evangelio llegando hasta lo último de la tierra. Eso ya está. Ahora vemos señales o hay indicios de que a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Hay indicios de eso, de que las leyes humanas están yéndose para ese lado. Bueno, podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? Podemos decir que aprueban matar bebés en el vientre de la madre, si aprueban la eutanasia, como hace poquito en España, el matrimonio entre hombres, entre mujeres, que al hombre se lo llame mujer porque se autopercibe así. Bueno, montones de ejemplos que podemos decir. Hay lugares donde, por ejemplo, no se puede citar la Biblia porque lo consideran mensaje de odio. Estas cosas están sucediendo. Y hay otra cosa que también nos llama la atención, que es la globalización, que es que el mundo hoy no son estados aislados, cada uno con su política, sino que hay un sistema de globalización. Las redes sociales, los medios de comunicación hacen que lo que ocurre en un lugar del mundo a los pocos minutos se conozca en el otro extremo de la tierra. Eso nunca ocurrió antes. Entonces el pensamiento se ha generalizado. Hay un sistema de pensamiento que es común a todos los ciudadanos del mundo. Esto tampoco pasó antes.
Y esta globalización hace que ante determinadas necesidades se trabaje en equipo, por decirlo así, se trabaje de manera conjunta. Y esas necesidades pueden ser reales o no, porque nosotros nunca las vamos a saber. Se habla de pandemias, ¿cómo se llama con el clima? Del cambio climático y un montón de cosas que hacen que las naciones trabajen de manera conjunta, que haya organismos multinacionales que preparan agendas mundiales. La Agenda 2030 es un ejemplo. Todas estas cosas nos hacen pensar que no es tan lejana la idea de que un día surja un líder carismático que atraiga la atención del mundo. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cautos, porque esto que estoy diciendo no lo estoy sacando de la Biblia, lo estoy diciendo de lo que vemos en la actualidad. Y es una realidad que si bien vemos estas cosas, a lo largo de la historia han habido muchísimas crisis donde la gente pensaba, este es el momento. Yo creo que ninguna de las crisis tiene las características de esta. Y está el hecho de que el Evangelio ya ha recorrido toda la tierra. Pero no podemos asegurar nada, nosotros no podemos asegurar. Podemos decir que estamos más cerca que antes, sí, porque es lógico. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos, estar preparados y vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, hay algo que los estudios sociológicos, porque si yo seguramente me presento ante un foro de sociología, me van a decir que estoy loco. ¿Cómo va a surgir un líder mundial que convenza a todos? Pero lo que los estudios de sociología no tienen en cuenta es algo que sí dice la Escritura. La Escritura dice que será Dios quien envíe un espíritu de engaño. O sea que estás a Satanás obrando para engañar. Y después Dios después lo vamos a ver, ¿no? A los que nunca han creído, les va a mandar un espíritu engañoso para que crean en el anticristo. Entonces, el hecho de que surja un líder mundial no nos tiene que sorprender. Bueno, entonces dice que cuando esté dadas las condiciones, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, este malvado, este sin ley, este opositor a la ley, a Dios, a Cristo, se va a manifestar. Pero ya Pablo nos dice, se va a manifestar, va a ser tremendo, pero va a ser breve. Dice, Pablo inmediatamente dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto quiere decir que cuando este inicuo se manifieste, no dice un tiempo preciso, pero en muchos lugares habla de que es un tiempo breve, que es, la semana pasada les hablaba de Satanás atado y Satanás desatado. Este sería el desatamiento de Satanás, ¿no es cierto? Cuando este inicuo se manifieste y haga esta gran persecución final y esta apostasía, dice que va a venir el Señor. Y no habla de una confrontación de dos adversarios. Cuando venga el Señor, se terminó el inicuo. Fíjate cómo dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca.
y destruirá con el resplandor de su unidad. ¿Sabe lo que significa eso? Lisa y llanamente, que el Señor lo va a matar con un soplido y con su sola presencia. Eso va a ser lo que va a destruir al enemigo. Tan poderoso es para nosotros y lo que es para el Señor, nada. Con un soplido. Dice, a ver algunas versiones. La Nueva Traducción Viviente. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. La palabra de Dios para todo dice, el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Solamente con su presencia, con un soplido, lo aniquila. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, no tengan temor. Él lo que está dando es ánimo, está diciendo, esto se tiene que cumplir antes de que el Señor venga. Esto no está ocurriendo ahora en Tesalónica, todavía no se manifestaron estas cosas, como tampoco se manifestó para nosotros todavía. Ahora, ya dando Pablo tranquilidad, esto no va a ser una cosa que va a durar mucho tiempo, ni que puede poner en peligro el reino de Dios. No, va a venir el Señor, lo va a aniquilar en un segundo. Entonces Pablo ahora empieza o renueva o retoma, pero de la palabra retoma la descripción de este hombre. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que este inicuo, bueno, nos dice, va a venir por obra de Satanás. Todo el proceso que viene Satanás llevando adelante para que se den las condiciones para que este hombre se manifieste. Es por obra de Satanás. Y dice, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es la misma que se usa para cuando el Señor venga. Por eso es como que este anticristo, de alguna manera, es todo lo contrario del Señor. Y la palabra en griego es parusía, que se usa para la venida del Señor. Así que Cristo claramente está relacionado con Dios. El anticristo con Satanás. Y será por obra del diablo. Y el diablo lo va a respaldar, así como Cristo vino y dio señales de quién era, milagros, prodigios, maravillas. Este también va a estar respaldado por Satanás y va a ser, dice, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos. Va a ser espectacular. Y por eso digo, los estudiosos de sociología no cuentan con esto. Este líder carismático va a hacer grandes prodigios que va a dejar asombrados a todos. Pero van a ser manifestaciones de poder y prodigios mentirosos. Esas señales van a llamar la atención de todos. Hace así. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño. Porque todo es mentira. El propósito es mentir. Pero solo lo harán, solo lo creerán, ¿quiénes? Los que se pierden. La iglesia nunca va a caer en el engaño. Los que se pierden. Y literalmente esa frase, los que se pierden, es los que están pereciendo, los que perecen. Ese engaño va a ser efectivo en los que están muriendo, los que se están perdiendo. Pablo también usa esta frase, los que se pierden, en la Reina Valera, los que perecen, repetidamente la usa. En 1 Corintios dice,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se están pereciendo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, los que perecen, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, entre los que perecen, está encubierto. Así que estas personas se pierden, estas personas están pereciendo por su propia culpa. Porque Pablo dice que son fáciles de engañar, que caen en el engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Reina Valera dice no recibieron, pero la traducción literal de esa palabra, traducida como recibieron, es no aceptaron. Fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Los que se van rumbo a la destrucción, porque se niegan. ¿De quién es la responsabilidad? Se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. La NBI dice, por haberse negado a amar la verdad. Ellos lo hacen. La Biblia textual dice, por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Ellos, es una acción de ellos, rechazan amar la verdad. Son culpables de la condición que se encuentran. Pero que te llame la atención esa frase. ¿No recibieron, han rechazado la verdad? ¿O qué? Fíjate cómo dice. El amor de la verdad. Porque en definitiva, y es necesario que entiendas esto, es una cuestión de amor. Todo tiene que ver con el amor, lo hablamos ya. Se trata de amar. Las personas, dice la Escritura, aman las tinieblas y aborrecen la luz. Juan 3:19, el Señor dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aman las tinieblas y aborrecen la luz. ¿Qué es las tinieblas? Bueno, las tinieblas representan al reino de Satanás. Las tinieblas son el pecado, la maldad, la ignorancia espiritual. Todas esas cosas son tinieblas. Las personas aman las tinieblas y aborrecen la luz. Y si aman las tinieblas, aborrecen la luz, nunca van a amar la verdad. ¿Qué aman? La mentira. ¿Se entiende? Dice Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Salmo 52:3, amaste al mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada y te desarraigará de las tierras de los vivientes. A ver, Pablo dice que esas personas que aman la mentira, que no aman la verdad, que se niegan a amar a la verdad, son los que creen en el anticristo. Ven las señales del anticristo y dicen, wow. Yo lo voy a seguir a él, yo lo voy a adorar a él, mirá las cosas que hace, porque aman la mentira. Entonces, como aman la mentira, aborrecen la verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. No estamos hablando de cualquier verdad, estamos hablando de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra de Dios es verdad y da testimonio de la verdad. Los que perecen, los que mueren, los que van a perdición, los que se pierden, no aman la verdad, aman la mentira. Entonces, ¿te das cuenta que es una cuestión de amor? No se trata de asentir a la verdad, no se trata de estar de acuerdo de una manera intelectual con la verdad. Se trata de amar la verdad. No amar la mentira. Yo creo que ustedes, al menos muchos de ustedes, están acá por amor a la verdad, porque han experimentado mucha mentira ya. Y dicen, no quiero más mentira. Yo quiero la verdad aunque me cueste, aunque a veces no me guste. Amo la verdad, quiero la verdad, amar la verdad. Y si amás la verdad, no vas a ser engañado. Ahora, claramente, para aborrecer la mentira que antes amabas y amar la verdad, necesitas un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que Jesús en Juan 3 llama nacer de nuevo. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Pero, si bien esta es una obra divina, acá Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, el hombre es culpable de no amar la verdad, de negarse a amar la verdad. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Wow. Lo que está diciendo, está hablando ya de las personas que van a estar en ese tiempo, cuando el anticristo se manifieste. Las personas que estén allí en ese tiempo, que han escuchado el testimonio de la verdad y se han negado a amar una y otra vez, obstinadamente, rechazado amar a la verdad, a esas personas Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder de parte de Dios para que crean la mentira del anticristo. Ahora, esto, que Dios haga eso, no es otra cosa que la manifestación del justo juicio de Dios. No está dándole Dios a estas personas nada más, no está dándole Dios injusticia, quiero decir. Le está dando justicia, le está dando lo que se merecen por sus actos. Se han negado, han escuchado una y otra vez las promesas, han escuchado incluso las amenazas, si rechazaron las promesas, y han despreciado la verdad. Entonces, Dios finalmente los endurece, ya que se han negado a arrepentir tantas veces, envía este espíritu para que ya no puedan arrepentirse. Justicia. Es el juicio de Dios. Mirad las últimas palabras del Señor Jesús en su ministerio público. O sea, estoy diciendo las últimas palabras que dijo a las multitudes. Juan 12:36. Le dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esas son las últimas palabras. Estas cosas habló y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había
hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, mirá lo que dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman la gloria de los hombres, aman el mundo, aman las tinieblas, aman la mentira y aborrecen la verdad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dios es un monstruo que hace esto? ¿Que les niega a estas personas la posibilidad de creer? No, tenés que ver la bondad, la paciencia de Dios, que finalmente desemboca en juicio. Dice Romanos 2:4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios advierte y llama y manda a sus hijos a proclamar y a rogar que crean en el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo a los corintios. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta todo lo que hace Dios? Y los hombres escuchan y lo niegan hasta que se manifiesta el juicio. Tenés el ejemplo de Faraón. Faraón endurecía su corazón una y otra vez, hasta que finalmente Dios le endurece el corazón. Ya no hay más lugar. Le pasó lo mismo a Acab, el rey Acab. Dios mandaba profetas y él no creía en los profetas, hasta que le envía un espíritu de engaño. Y ahí sí cree. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, cuando leas que Dios endurece el corazón, cuando Dios envía este engaño, este espíritu de engaño, tenés que leerlo como lo que realmente es. Dios no fuerza a nadie a rechazarlo. Dios no engaña a nadie que quiera conocer la verdad. Solamente Dios entrega aquello que ellos han amado. Entonces dice que a los hombres de ese tiempo que no recibieron el amor a la verdad, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, van a ser ¿qué? Condenados. Les va a llegar el juicio. Dios les endurece ya el corazón y lo único que les queda es el juicio final. Pero dice que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron. ¿Sabe qué quiere decir complacer? Deleitar. Se deleitaron en la injusticia. El que ama la verdad hace justicia, busca hacer justicia, busca hacer la voluntad de Dios. El que no ama la verdad
hace injusticia y se deleita en la injusticia. Esto es lo que hacen estas personas. Se deleitan en aceptar la mentira del anticristo. Eso va a ocurrir en los tiempos finales y ocurre hoy, ocurrió en los tiempos de Pablo. Se deleitan en la mentira y aborrecen la verdad. Y como aman la mentira, se deleitan en la injusticia, hacen actos de injusticia. La verdad y la injusticia son antagonistas. Fíjate, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y en el famoso himno al amor, de 1 Corintios 13, Pablo dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. La verdad y la injusticia no tienen nada que ver, son antagonistas. Entonces no hay neutralidad posible, no se puede estar en el medio. No se puede, o amás la verdad o amás la mentira. O amás la justicia, o amás la injusticia. No se puede estar en el medio. Los que aman la verdad, bueno, ellos recibirán la salvación. Dice que los que aman la verdad serán salvos. El que persevera hasta el final será salvo. Pero los que se complacen en la injusticia, es decir, todos los demás, todos los que no amaron la verdad, serán condenados. Así termina entonces este pasaje que habla del hombre de pecado, de la apostasía, de los tiempos finales. No llegará el día del Señor hasta que antes venga la apostasía y se haya manifestado este hombre de pecado. No sé si hay preguntas.